alto, ¿no? Y con eso es con lo que suplían la superioridad de armamento y bélica de quienes atacaban. Y hay una cuestión que a mí pues, me parece importante también, ¿no? Cuando analizamos lo que es la batalla y en sí la batalla, y es que realmente los defensores de Irún no perdieron la ciudad por razones tácticas, ni siquiera de derrota militar estrictamente hablando, ¿no? Me explico. Los defensores de Irún en esa última línea de San Marcial, y ya antes, iban retrocediendo a medida también que iban quedándose sin munición. Y la última retirada del monte San Marcial parece ser que se da porque se van quedando sin munición, es decir, no hay una toma por parte de los sublevados de las posiciones simplemente por superioridad militar en combate, lógicamente es una superioridad militar en combate, pero no estrictamente, porque se da porque los defensores de Irún poco a poco se ven obligados a ir perdiendo posiciones ante la falta de munición, ¿no? Se puede ver que en la última bajada de Irún pues había ya soldados sin tan siquiera fusil, y luego a pesar de ello pues hay un batallón comunista que se atrinchera, digamos, precisamente en Cerillas, en la fábrica de cerillas, para intentar contener ahí a los sublevados, suponemos que más pensando en facilitar la retirada y sobre todo la salida de población civil que estaba ya en esos momentos pasando a Francia por el puente de Santiago, más que en otra cosa, ¿no? Eso un poco serían las características, yo creo, de los defensores, y antes de pasar a las características de los ilegítimos sublevados, Miguel también nos va a contar algunas cosas sobre todo esto, ¿no? Sí, bueno, yo quiero empezar en estas fotos que son, vamos a ir a la guerra, pero son de San Marcial del año 36. Tanto esta foto como la siguiente, a mí siempre que las veo me impresionan mucho porque ves la alegría en un momento de exaltación, ¿no? Y esto es un año antes de la sublevación. Toda esta vida pues quedó cercenada, ¿no? Son una cuadrilla, Marcelo es el de la izquierda arriba, en este caso es el del medio, pero sobre todo es la alegría del año 35 que ya se acabó, ¿no? Entonces vamos a la guerra. Yo creo que la guerra, desde mi punto de vista, bueno, Irún es muy importante, es una batalla muy importante en todos los libros y tal. Aparece por varias razones, es como ha dicho John, es la frontera, es el paso al norte, es una prueba de fuego también, hasta dónde se va a poder contener a los fascistas. Se les ha podido contener en Barcelona, que la ciudad se ha mantenido, también en San Sebastián, en otros sitios, pero esto es una batalla de a campo abierto, que es una prueba y es decisivo. Para mí también, la parte de esa importancia, esto es una opinión, la batalla de Irún es como un microcosmos, es a escala, una miniatura de lo que va a ser la guerra civil. Es decir, unas fuerzas que son las populares, es decir, la gente, los milicianos que se afilian, que van a combatir, que con gran entusiasmo, la autoorganización popular, un poder político en manos de republicanos y socialistas en general, pero un poder militar en manos generalmente del Partido Comunista. No por designación de nadie, sino por ganado, por prestigio, por determinación, por valentía, por coraje. Eso pasa y un tercer aspecto, por si falta, eso va a pasar en toda la guerra civil, y pasa en Irún, porque esas fuerzas, digamos, en la Junta de Defensa, que es mayoritariamente republicano y socialista, pero los directores de campo de Ortega, que es carabinero, pero evoluciona al Partido Comunista,
Cristóbal Randonea, que es un taxista de Irún, pero que también, que no iba a decir, en el fragor de la batalla se muestra como un gran estratega, un tipo muy valiente, y es digamos, el jefe civil de la defensa de Irún. O Nicolás Berendiay, de izquierda republicana, que ellos llevan la asociación su nombre, pero que en el conflicto también evoluciona al Partido Comunista y es corresponsal en todo el Frente Norte de Euskadi Roja. Es decir, y por si faltaba algo, también a Irún llegan un centenar de extranjeros, como una avanzadilla de lo que fueron luego las brigadas internacionales que tanto prestigio le dio a la causa republicana como la causa de la libertad en todo el mundo. Entonces aquí vinieron yo lo tengo más o menos, no exhaustivamente, pero un centenar que vinieron los primeros días. Es decir, ahí es como un microcosmos, una miniatura a escala de lo que fue luego la guerra civil. Por eso tiene mucho interés ese estudio, ¿no? Bueno, que la guerra, el combate de Irún, que aguantara, y además es proporcional, aguantó 1 mes y medio, en el conjunto 3 años, pero como decía un viejo militante, la guerra civil, la resistencia popular debiera ser declarada por la UNESCO un patrimonio de la humanidad, porque resistir a ejércitos pertrechados, armados, aquí 1 mes y medio, en el resto 3 años, tiene mucho mérito. Bueno, el entusiasmo, la convicción del pueblo de que estaba luchando por lo suyo fue muy... Eso solo pasa en los momentos revolucionarios, es decir, y ese lo fue. Es decir, aunque no hubiera nada, la gente sabía que luchaba por lo suyo. Pero también tenía un lado negativo, que es que no es una buena organización militar, y de hecho, en los primeros momentos, por lo menos, cada uno combatía casi donde le apetecía, donde su arrojo, su compromiso le dictaba. De eso, por ejemplo, contaré algunas anécdotas, ¿no? Una que le cobró la vida. Una de las operaciones de los primeros días fue la toma de los cuarteles de Erlaiz. Como he dicho antes, Cristóbal de Randonea fue como el jefe de la defensa civil, el taxista. Bueno, y las malas lenguas dicen que también contrabandista y tal, pero eso es otra historia. Entonces, digamos, reúne a gente de confianza, una docena de entre ellos Marcelo, también Agapito Domínguez, y van a tomar los cuarteles, porque les habían dicho que los franquistas los habían tomado. Es decir, es una operación de madrugada, pasan la noche subiendo al monte, medio duermen ahí por la Riturri, por ahí suben, y bueno, por suerte no había nadie y toman la posición, porque habían estado los franquistas, es verdad, habían matado a la guarnición de allí, además de manera muy sádica, había a machetazos y tal, y bueno, eran una de sus primeras experiencias de guerra, están un poco exhaustos de los nervios y deciden, bueno, habla por teléfono, no habían cortado las líneas, deciden que manden tropas ya más porque ellos vuelven, y cuando bajan ahí hacia Irún, uno de ellos, Agapito, dice, no, yo me voy a Picoqueta. Estaba allí su novia, una chica Mercedes. Entonces él va a Picoqueta, le intentan convencer de que no vaya porque está cansado y ya irá después, y él va, y luego es de los que capturan ahí y le fusilan. ¿Qué cuento con eso? Que él decide ir a Picoqueta, es decir, en el convento del Pilar, sigo con Picoqueta, pues Picoqueta fue el 11 de agosto, pues un par de días antes. Mi padre se acerca, como he dicho yo, el cuartel general de la defensa estaba ahí. Y se le ve a su hermano, Bernardo, y otros chicos de la Juventud Comunista y Socialista que estaban juntos por allí, y le dice, no, vamos a subir a Picoqueta, porque lo habían decidido. Es decir, quiero decir que el entusiasmo
fue muy importante y eso permitió aguantar aquí 1 mes y medio sin armamento casi, en el resto 3 años, pero que también tuvo ese lado que no es bueno desde el punto de vista militar, que cada uno casi simplifica mucho, pero casi iba donde quería, ¿no? El tema, antes ha salido el tema del armamento. Efectivamente, esa foto la he querido poner porque son armas entregadas en Hendaya. Al pasar había que entregarlas y ya se ve que son la mayoría escopetas de caza. Es decir, cuando el 18 de julio sucede, lo que hacen los milicianos organizados en las milicias de partidos, de sindicatos, también con la Junta de Defensa, es, no sé si con voluntad o asaltándolas, van a las armerías que había en el pueblo y dicen, bueno, y cogen todas las escopetas. También tienen bastantes vehículos, otras cosas no, pero porque había bastantes vehículos en la aduana para un asunto de venta y tal, y los requisan todos, es decir, eso de la movilidad lo tenían bien, ¿no? Luego, también creo que vale la pena hablar de los lugares de la guerra. Este hemos dicho, era el casino, que como ha dicho John, también fue primero sede un poco de la dirección, pero luego pasó a estar ahí los comedores de milicianos, es decir, allí en el sótano eran los comedores porque claro, cuando hay guerra, uno no va a casa a comer, normalmente, en fin, ya está tan movilizado que todo ya se hace desde la guerra, es decir, y aunque sea Irunés y tal, o sea, ahí van todos los milicianos. Este es el Palacio Arbeláez, ahí estuvo el Socorro Rojo Internacional, el que acogió a ese centenar de extranjeros que vinieron, belgas, italianos, polacos, franceses. Es un nombre un poco misterioso, que es el Socorro Rojo Internacional, y sí a mí me gusta contarlo porque se pasa por alto y eso qué es. Bueno, es un organismo que en esos años duros, porque ahora tenemos otra perspectiva, bueno, hay otras durezas ahora y peores, ¿no? Pero en la lucha social de esos años 30, con además los fascismos en gran parte de Europa, la derecha también, había mucha represión contra el movimiento obrero y sus elementos organizados, bien sean partidos o sindicatos. E inicialmente el Socorro Rojo Internacional era un organismo montado para defender jurídicamente, con abogados y tal, a aquellos militantes detenidos en distintos países. Eso es el germen. Luego evoluciona y se convierte, no en una Cruz Roja, pero sí en un organismo como sería ahora una ONG. Y de hecho, en la Guerra Civil, a través de los fondos que manejaba, se construyeron muchas escuelas. Aquí estuvo ahí, su misión fue la acogida de ese centenar de extranjeros que llegaban, que estuvieron ahí alojados, y también los italianos estuvieron en el convento del Pilar. Bueno, esta es una posición, esas garitas, ahí se ve el río, esas garitas, a lo largo, muchos los habréis conocido, a lo largo del Bidasoa había cada 200 metros una de estas, aún hay alguna por ahí en pie, y esta se ve que es una posición defendida. Esas garitas eran para vigilar la frontera, no era... Lo que pasa es que luego las cosas se crean con un uso, pero luego la historia le da usos diversos, ¿no? Por ejemplo, después de la guerra también fueron un elemento muy decisivo para la represión de todos los que intentaban pasar a Francia. Tened en cuenta que había una garita cada 200 o 100 metros y había un guardia civil en una y otro en otra. Iban caminando hasta el centro, cuando se encontraban volvían a su garita. Entonces todos los que quisieran, a través de toda esa zona del Bidasoa, que había muchos maizales planos y tal, tenía que conseguir el momento en el que los guardias estuvieran retrocediendo y pasar por el medio. Algunos lo conseguían, bueno, muchos lo conseguían, pero otros también caían en el... en fin, bueno, en ese contexto ya he apuntado, emergieron personalidades por la propia dinámica del conflicto y de las necesidades. Entonces aparecen los valores, aparece lo peor de las personas, pero también a veces lo mejor en cuanto a valor de solidaridad y entrega y compromiso de los personajes.
que he mencionado, pues este de Cazadora de Cueros es Cristóbal Errandonea. Como he dicho, este es Antonio Ortega, ya habréis visto muchas veces su foto, ¿no? Entre los extranjeros, este estuvo en Irún, tiene una plaza en París, Joseph Epstein, aquí ni se le recuerda, creo que fue herido en Irún, luego fue jefe de la resistencia de todo París y fue fusilado con el famoso grupo de la Fiche Rouge, de Misak Manouchian, el grupo de extranjeros que los nazis alemanes pusieron un cartel rojo diciendo: estos que dicen que son vuestros defensores son xenofobia como la de ahora, ¿no? Son estos extranjeros, y la mayoría eran extranjeros, es verdad, eran de todo el mundo. Pues este era uno de ellos, de origen polaco, Joseph Epstein, que estuvo combatiendo en Irún. Esta también es una chica que también estuvo, es Stucha, esta es Silverberg. Bueno, de esta creo que se está preparando ahora algún documental y tal. Ella era una estudiante de medicina que vino a prestar servicios sanitarios, pero, en fin, lo que ella pensaba que iba a ser solo servicios sanitarios, pues le obligó a coger una ametralladora, ¿no? Y ella cuenta en sus memorias que fue algo muy dramático en su conciencia, porque ella, que se había formado para dar vida, pues no estaba preparada para dar muerte, pero avanzaba el enemigo y tuvo que coger la ametralladora, ¿no? Bueno, esta es una postal antigua, yo he cogido solo la parte del teatro principal. Delante está el centro republicano y no es un incendio, este es el bombardeo, porque Irún fue muy bombardeada, en oleadas de capronis italianos que tenían los franquistas, además del armamento de munición, tenían también aviación, entonces bombardearon el pueblo unas cuantas veces. Bueno, el puente que hablaba, esto fue, bueno, hay escenas, hay muchas fotos muy dramáticas de la gente saliendo con sus enseres, como podían, y también, no sé dónde está el ángulo de esta foto, no está cogida de una película, pero bueno, es el puente, y cuando entregaban los milicianos que defendían hasta el último momento la posición, cuentan, en fin, los libros y tal, que cuando llegaban a Hendaya muchos entregaban el fusil y lo mostraban que no tenían munición, para demostrar que habían gastado hasta la última bala antes de pasar el río. Bueno, aquí son escenas de un cómic, cómo se ve el drama de todos los iruneses, que fueron miles, que pasaron a Hendaya, como ven su ciudad destruyéndose desde el otro lado. Y este es bueno, igual me he adelantado al final, este lo dejo para luego. Bueno, las batallas, y muy breve. Una ya se ha hablado de Picoqueta, esto también es del cómic, recrea. Picoqueta fue un puesto que les molestaba mucho a los franquistas, porque cortado el puente de Endarlaza, que se voló, y ahí habría otra cosa que decir sobre el entusiasmo y las capacidades militares que se ve en este dibujo, que en este de arriba, que decía, eso contaba mi padre: joder, fuimos a volar el puente de Endarlaza a ver si la Guardia Civil en Vera estaba del lado de la República, como he dicho yo, no estaba del lado de la República. Entonces, pero blindaron los camiones para ir allí, pero los blindaron por los laterales. Y claro, ahora está más ancho eso, pero entonces no era un paso entre montes, entonces por el blindaje lateral no hacía mucho, tenían que haberlo blindado por arriba, pero en fin, lo mismo de antes, no sabían de la guerra, sabían de defender la causa de la República y de comprometerse a fondo con ella. Esta es una postal de, esto me voy atrás de lo que he hablado antes, de la efervescencia del asociacionismo. Son chicos de la FUE, en el local que tenía la FUE en el lateral del centro republicano.
bueno, esos días primeros de la guerra, otra cosa que contaba mi padre era, bueno, es que salían al bosque a buscar fascistas, o sea, pero bueno, o sea, pues aquí el dibujante de esto lo reflejó de esta manera, pero en fin, y Picoqueta fue un elemento muy, muy dramático en el pueblo, porque hasta entonces habían ido escaramuzas, tal, pero en Picoqueta se vio la faz de la guerra con toda su crueldad, ¿no? Los franquistas cogieron la posición, había una veintena de chicos y chicas, algunos carabineros, el resto miembros de la Juventud Comunista y Juventud Socialista, y que actuaban ya como JSU unificada, y los cogieron, solo todos os conocéis la historia, y los asesinaron allí, ¿no? Entonces eso, algún par se salvaron, uno lo oyó todo escondido, Alejandro Colina bajó al pueblo, lo contó, y entonces eso causó mucho dolor, porque fue algo que pervivió 40 años, porque es que fue lo primero de la guerra en crueldad que se vio. Eran chicos muy jóvenes, 16, 17 años, las chicas de los dibujantes han hecho, parece ser que ellas eran muy valientes, Mercedes y Pilar, según cuentan, pues murieron mirando al pelotón de fusilamiento y gritando "Viva la República". Y bueno, te cedo la palabra para dejar el final, esto para el final. Sí, bueno, yo un poco de los defensores igual, a mí se me ha olvidado igual también mencionar brevemente, pero Miguel ha hablado de los extranjeros, de los belgas, y yo creo que es importante también mencionar el tema... La mayoría eran italianos, no belgas, ¿eh? Ah, italianos. Bueno, extranjeros, pero luego también no hemos mencionado tanto asturianos como ferroviarios de diversos orígenes, pero que estaban en Irún, que quedaron ahí con el corte, y también navarros de Vera, que habían pasado cuando los carabineros pues, rechazaron unirse a la sublevación. Y ahora nos vamos al otro bando, ¿no? al ejército fascista, al ejército sublevado, ¿no? Que yo ahora necesito las gafas para leer, tengo que leer los diferentes componentes que había en este ejército que atacó Irún, ¿no? Estaban los militares regulares, los requetés, los falangistas, que no eran estrictamente militares, pero tenían, muchos de ellos, formación militar, por ese rum del que hablaba Miguel, que había ya previamente, muchos de estos grupos ultraderechistas estaban formados militarmente, legionarios, que son cuerpos militares de élite, entre comillas, carlistas, guardias civiles, guardias de asalto, que también son militares, y luego mercenarios, los mercenarios marroquíes, que también venían integrados en este ejército de 3 columnas, donde la fundamental, importante, la más fuerte de ellas, la más grande numéricamente, era la de Beorlegui, que era la que avanzaba por Vera, y que luego, como os decía, pasó a la ofensiva por los montes, pero a la que también se unieron de la segunda columna en la toma de Irún, ¿no? Según datos que son calculados, que igual también habría que actualizar, pero yo os doy los datos que yo tengo en su día del historiador de nuevo de Barruso. A finales de julio todavía se trataba ya de 2.000 soldados, y a principios de agosto se van incorporando, y estaríamos hablando de 3.000 soldados, ¿no? De hecho, hay varios capítulos que demuestran, primero, la importancia que le dieron los militares alzados. Perdonad un segundo. La importancia que le dieron los militares alzados a la toma de Irún, y sobre todo también
cómo estaban viendo o percibiendo ellos las dificultades que estaban teniendo para tomar Irún. Ellos no pensaban tardar tanto en tomar Irún. Ellos, los planes eran tomar Irún un mes antes de lo que finalmente lo tomaron. Tanto al principio, cuando se dirigían y se les cortó el paso con la voladura del puente, como en un segundo momento cuando pasaron a la táctica de entrar en Irún por los montes, aún en esos momentos la intención era entrar antes. Pero finalmente, según ellos iban viendo lo que tenían enfrente de resistencia y las posiciones que iban tomando, porque yo creo que Miguel ha descrito muy bien lo de los primeros días y lo de cada uno va un poco donde quiere, pero a la vez también se da esa cada vez mayor organización, y seguramente los hechos de Picoqueta que generan ese impacto que dice Miguel en la gente, ¿no? Donde ves ya la cara directa de la guerra, también seguramente supusieron un impulso a la hora de esa mejor organización, donde tanto Ortega como Manuel Cristóbal Herrandona tuvieron un papel fundamental, y cada vez las posiciones iban estando más asentadas y cada vez estaba la defensa mejor organizada, ¿no? Entonces los atacantes ante esto y ante la pérdida para ellos de los cuarteles de Loyola, que os decía antes, pues deciden ya la ofensiva a Irún y deciden hacerla con todo lo disponible, y hay varios capítulos que demuestran no solo la importancia que le dieron, sino cómo de alguna manera pues tuvieron, digamos, que recalcular lo que iban a hacer, porque se ve que no estaban convencidos incluso de la toma de Irún, ¿no? Y hay dos hechos que yo voy a citar. Uno es dos reuniones de las que no sé contenido, pero dos reuniones en las que se trataron específicamente la toma de Irún en esos días. Una es bueno, no tengo la fecha, pero una es en Burgos de Mola, con el Estado Mayor, para tratar el tema de Irún, y otra es una conferencia que yo creo que seguramente es muy significativa, una conferencia en Cáceres entre Franco y Mola, donde trataron el tema de la toma de Irún el 29 de agosto. El 29 de agosto, que son los días previos allá la ofensiva definitiva, con todo sobre Irún. Junto a ello el envío de, si no recuerdo mal, creo que describen 800 ya no me acuerdo si eran 800, si no recuerdo mal, 800 soldados desde Extremadura en aviones Junkers para la toma de Irún, con lo cual estamos hablando de una tropa, un ejército importante para la toma de la ciudad de Irún, que recordemos estaba defendida fundamentalmente por milicianos y población civil, ¿no? Y un poco para terminar con esa característica de los alzados, sí me gustaría hacer un poco una comparativa, ¿no? Miguel ya ha dicho algunas cosas, ¿no? Una comparativa entre la superioridad, respecto a la superioridad bélica o de armamento, ¿no? Miguel ha hablado de los bombardeos aéreos, y luego, si nos da tiempo, habría que comentar alguna cuestión en relación a los bombardeos y el incendio. Yo creo que también es importante. Pero para comparar esa diferencia, estamos hablando, esto ya lo he mencionado, contaban con armamento de Alemania y de Italia. Los defensores no contaban aún con el armamento de la Unión Soviética, y además no contaban con el armamento que existía, que estaba en Hendaya, en un tren. Contaban con blindados y tanquetas, mientras que en el bando republicano no contaban con blindados, contaban con los camiones, coches chapados que contaba Miguel, y que contaba la anécdota esa, que no los blindan por arriba. Yo recuerdo haber leído otra anécdota que era diferente, pero muy similar. Es que blindaron un coche, lo blindaron también por los laterales, lo blindaron entero. Entonces,
cuando avanzaron, no recuerdo si hacia Andarlaza o en qué esto, llega un punto que se dieron cuenta que no podían girar, porque estaba blindado y las ruedas estaban claro, y no podían girar, ¿no? Sin más, es una anécdota, ¿no? Y luego artillería, muy importante, ¿no? El ejército fascista contaba con artillería, contaba con los famosos cañones Krupp, que luego tuvieron un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, y contaba con artillería de montaña muy importante en este caso para lo que fue la batalla de Irún, y con artillería ligera. En el caso de los defensores de la ciudad, prácticamente se puede decir que no tenían artillería. Había algunos cañones, por supuesto mucho más obsoletos que la artillería con la que contaban los atacantes, y además no había experiencia en el manejo de ese tipo de armamento. Supongo que no es lo mismo aprender a manejar un fusil que aprender a manejar un cañón. Y luego, lo que decía Miguel, muy importante, la aviación, los bombardeos. La aviación, que no solo son los bombardeos sobre la ciudad, que se dieron, distintos bombardeos sobre la ciudad con aviones que despegaban tanto de Gasteiz como de Logroño como de Zaragoza. Esos aviones participaron en bombardeos de Irún, pero participaron también en bombardeos a posiciones defensivas en los montes. Claro, los defensores de Irún, por supuesto, aviación aquí no había. Tampoco se pudo mandar. Esto es una cosa que también siempre ha habido mucha polémica. España en ese momento estaba cortada en dos y la República aquí no podía mandar aviación, pero es que además tampoco contaban con baterías antiaéreas. Había un cañón antiaéreo en la ciudad. Hay diferentes versiones sobre por qué no lo utilizaron. Creo que Kepa Ordoki era el que en su momento escribió que le faltaban piezas simplemente. Otros han escrito que no sabían manejarlo y que por eso, ¿no? Yo no sé exactamente cuál sería la razón, pero no se utilizó, ¿no? Y luego también bombardeos menos frecuentes, pero bombardeos también por mar. Había dos acorazados que también participaron ocasionalmente, que son el Cervera y el España, y por supuesto por mar. En el caso de Irún, los republicanos no tuvieron apoyo porque los bacaladeros que luego se les habilitó tanques y tal, no participaron todavía tampoco en la defensa de Irún, ¿no? Por lo tanto, la diferencia en armamento, en número de hombres, en instrucción militar es tan abrumadora que desde luego, por eso, pues, como empezaba yo al principio, creo que se puede concluir que el factor fundamental, principal, muy por encima de los demás, de la pérdida de Irún, de la caída de Irún a principios de septiembre, es esa superioridad bélica, y aún con ello creo que hay que tener en cuenta esos elementos que caracterizan la defensa, que les permitieron a los defensores de Irún aguantar un mes y llegar a esos últimos días donde, como decía, tuvieron que retroceder fundamentalmente, o así lo han dejado escrito, desde luego, por el agotamiento de la munición, y pasaron a Francia, como explicaba Miguel, enseñando, como dice, pues los fusiles sin munición, y con el corte del centro de la ciudad en la retirada, que es el famoso incendio tan polémico muchas veces en la historia de GEA y en los relatos aquí en la ciudad, en la propia Irún. Yo muchas veces me acuerdo de joven haber escuchado una vez que Irún la quemaron los rojos y ese tipo de cosas, que es un elemento donde yo creo que es importante para contar el final de lo que es la batalla de Irún. Hay que hablar del incendio, y yo con el incendio creo que hay que decir un par de cosas muy importantes. Primero, que Irún ya estaba bombardeada y derruida en gran parte por los bombardeos. Miguel ha puesto algunas fotos, bombardeos, la destrucción de piedra producida por bombas. En segundo lugar, el incendio de Irún se produce en la zona en torno a la avenida, no sé si entonces se llamaría así, no lo recuerdo, la avenida de Francia, la avenida de Parralde, hacia la frontera del Puente de Santiago,
que era la zona de retirada, por donde estaban no solo retirándose los milicianos, sino también todavía saliendo población civil hacia Hendaya y bueno, se entendió que era necesario también cortar el paso o retardar la llegada de los soldados que venían bajando de San Marcial, de los soldados fascistas que venían bajando de San Marcial. Y luego hay un elemento que yo no sé, lo que no creo que influya fundamentalmente, pero bueno, que creo que hay que tener en cuenta que esa zona, y hemos hablado del componente sociológico en aquellos momentos, esa zona es donde estaban en aquellos momentos las principales villas, había ahí toda la zona hacia el Paseo Colón, también de gente, digamos, de dinero de la ciudad, gente que había apoyado a las derechas en todos estos años de la República y gente pues afín a los alzados que venían. Y yo creo que eso es importante también señalar, tener todos los elementos a la hora de analizar. Y ya Miguel nos va a contar un poquito. Bueno, ya para terminar, porque ya solo, bueno, termino y un matiz con lo que he dicho antes, que no quiero que se confunda esa broma, entre comillas, que decía que cada uno combatía donde quería. Quería decir que eso, como forma de organización militar, no es la mejor, pero eso no quiere decir que no estuviera cargado de heroísmo la actitud de todos los milicianos, como fueron los de Picoqueta, y como una anécdota que contaba mi padre también en un momento ya, cuando, como decía yo, se organizó ya un poco mejor hacia final de agosto, una reunión del alto mando de defensa de Irún con Cristóbal Ordonea, con un coronel Margarida, que era un militar que estaba él, y entonces en esa reunión se le asignó a cada responsable político, por decirlo así, que fuera una posición, y tenía que ir a la posición y transmitir que de allí no se movía nadie con vida, es decir, que solo se podía salir muerto o se mantenía la posición. Entonces mi padre tenía 19 años, le tocó ir a Puncha, que era una posición muy beligerante en ese momento. Allí estaban algunos belgas con una ametralladora y fue además un sitio de mucho fuego. Y a transmitir que no se movía, que ahí solo se salía muerto o se mantenía la posición. Es decir, que había mucho heroísmo y lo que he dicho antes, sí que había que una organización no la mejor, pero que la gente se entregó por la República, por defenderla, porque era su República. Y bueno, al final, todo lo que ha dicho John es correcto, lo suscribo. Para los iruneses tuvo otro, el epitafio fue, muchos miles pasaron a Francia, 1500 o así, y fueron a Barcelona muchos. Y este es el Estadio Olímpico, algunos me contaba experiencias particulares de familiares. Allí, en un primer momento, fueron alojados, la mayoría de los iruneses, en los bajos del estadio. Los bajos del Estadio Olímpico, donde ha jugado el Barcelona hasta hace poco este año, se tabicaron, se hicieron comedores colectivos, servicios y tal, y allí, en esa especie de ciudad del refugiado, ¿no? O sea, que todos hemos pasado por eso, lo que ahora vemos como de otros, nosotros hemos pasado por ahí también, pues fue como vivieron los iruneses en Barcelona. Estos son unos chavales iruneses jugando en las gradas. Luego había una comisión de alojamientos y tal, y poco a poco se les iba llevando a domicilios, casas que quedaban libres en Barcelona o en pueblos cercanos. Pero esa historia del estadio, a mí me gusta recordarla porque es como una de las claves de lo poco que amamos a la memoria, a nuestra memoria. Por aquí han pasado Olimpiadas, ha jugado el Barcelona, y nadie, no ha oído nunca en ningún sitio esa alusión a que fue un lugar, un campo de refugiados con más de 1500 alojados en una especie de chabolas construidas por la República para alojarlos en las gradas. O sea, eso muestra
de una manera simbólica la laguna que tenemos en el campo de la memoria. Y claro, terminó esto pues 40 años después de lo de Picoqueta, pues se pudieron, después de que fuera un secreto bien guardado entre la gente de Irún, que sabía lo que había pasado, pero que creo que no se podía contar ni decir, pues cuando en el 78 se pudo decir algo, o empezar a decir algo, pues lo primero que hicieron los familiares, con el apoyo del Ayuntamiento de Irún y del Ayuntamiento de Oyarzun, pero en este caso de Irún, aunque el enclave es de Oyarzun, pero los milicianos eran de Irún, pues se organizó un homenaje en el cementerio, se trasladó simbólicamente unos restos y se hizo un acto que me gustaba como ponerle broche para bueno, decir que la labor que hay que seguir haciendo, ¿no? Porque 40 años después se pudo hacer algo. Y nada más por mi parte. Norbaitek galderaren bat edo osmarketaren bat egin nahi badu, zein quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta al respecto, pues ahora es el momento. Perdona, pero creo que os habéis olvidado de un grupo muy importante que vinieron aquí. Mi padre siempre hablaba de los asturianos que vinieron. Era gente muy plagada, aún era, ¿eh? Y yo no os he oído eso. Así sí. Bueno, sí, pero lo he comentado yo, pero vale la pena que lo digas porque es verdad que vinieron asturianos a ayudar, además muy bregados en el uso de la dinamita y que aportaron mucho en ese terreno. Sí. Hombre, lo que tienes razón. Es cierto, no da tiempo a detenerse en muchos, pero claro, con más tiempo y con más preparación, no es por mi parte seguro, convendría, es muy interesante detenerse en colectivos concretos, en este caso los asturianos, y en el papel que tuvieron en Irún, que es lo que dice Miguel. Además está escrito el relato del papel que jugaron, de cómo lanzaban los estos de dinamita como si fueran bombas, se escribe, ¿no? Como si fueran bombas. Eso es evidente. De hecho, el puente... A mi padre le solía decir, joder, no estáis todos, fueron las fachas. Decían que eran las fachas. Pero siempre nos ha quedado de que eran los defensores de Irún, los que quemaron Irún. Resulta que igual hay que investigar más de lo que se ha hecho hasta ahora y saber exactamente la verdad. Una cosa quería deciros, un testimonio de uno de los que estuvieron, de los que ocuparon Picoqueta, ¿sabes? Y él me contaba, bueno, me contó con detalle lo de Picoqueta, que no se trata de alargar esto, pero me dijo que tenían mucho miedo de entrar en Irún porque existía la idea de que Irún estaba totalmente minado y que tenían mucho miedo de entrar en Irún. Quizás son todos los factores por qué no entraron. Bueno, miedo, yo no creo que sea la palabra miedo para esta gente, los militares, pero sí, lo que sí... Este era un guardia de asalto que le pilló. Bueno, yo me refiero a los mandos militares a la hora de cómo fueron, digamos, cambiando los planes de la toma de Irún. Los soldados, pues puedo entender que cada uno... Claro, es verdad que en el bando, otra de las características que igual no hemos dicho, en el bando de los sublevados había muchos soldados que son obligados. Es una de las diferencias. Entre los defensores de Irún eran voluntarios, buscaban voluntarios. Quienes atacaban, había militares profesionales, había voluntarios, digamos, los falangistas, etcétera, tal, pero luego también había soldados reclutados, ¿no? de leva obligatoria. Pero bueno, miedo, al menos entre las autoridades, no es miedo la palabra, pero sí que es verdad, no sé cuál es la palabra, pero sí que es verdad que había un conocimiento, después de la voladura del puente de Endarlaza, por parte de ellos, de que no iba a ser tan fácil.
De hecho, hay una cosa que hay que cogerla con pinzas, pero en una biografía de un secretario de Mola, dice que estuvo a punto de suicidarse tras el fracaso inicial de la toma de Irún. Yo creo que es una exageración, pero bueno, esto está escrito por este señor, y es una exageración, pero es una exageración que seguramente sí refleja algo, que ellos sabían que les estaba costando entrar en Irún más de lo que hubieran pensado, ¿no? Eso no es miedo, pero sí es, no sé cuál es la palabra, pero... Y los asturianos totalmente... Bueno, incluso, para añadir más homenaje a los asturianos, es posible que alguno muriera aquí y no lo sepamos, porque en ese momento, que fue muy caótico, sobre todo la gente de la solidaridad que llegó, asturianos y extranjeros, en muchos casos ni habían avisado ni sabían dónde estaban, es decir, entonces quizá algún asturiano, contaba mi padre una anécdota y no me extiendo mucho, lo quería haber dicho antes, además en la batalla de San Marcial fue herido un jugador del Real Unión, Leopoldo Linazasoro, un medio volante muy bueno, el sucesor para los futboleros, decían que era el sucesor de Gamborena, era un tipo muy bueno. Entonces mi padre era muy amigo de él y fue herido y estuvo hospitalizado, agonizó y murió. Mientras agonizó esos varios días, mi padre iba a visitarlo. Y allí, a la entrada del hospital, había una fila de ataúdes, todos los días, los mismos. Mi padre preguntaba, ¿y estos? No, es que nadie sabe quiénes son estos. O sea, había mucha gente, muchos que murieron aquí, que no lo... Un belga que cae en Puncha, está con un camarada de él, belga también, y le dice, cuando está muriendo, le dice, dile a mi madre que he muerto en Irún, porque ella se cree que estoy en Bruselas. O sea que en esos momentos, o sea, los asturianos hicieron un papel muy, muy importante. Sí. Ya. Vamos un poco breves, que andamos de tiempo. Sí, bueno, yo quería haceros una pregunta desde el punto de vista del contexto internacional. Irún dicen que se quemó, pero probablemente fuese bombardeada. De todas maneras, en aquella época, tanto los alemanes como los italianos estaban perfectamente capacitados para bombardear la ciudad con los aviones Dornier, Heineken, los Stukas, los Messerschmitt 109 o los italianos los Saboya. Lo digo desde el punto de vista de que en aquella época ya se interiorizó que la población civil era un agente militar para sembrar el terror, para provocar la derrota del enemigo. Y en esas fechas pues prácticamente fue coincidente los bombardeos japoneses de Nankín y el bombardeo de los italianos de la ciudad de Addis Abeba, que era la capital de Etiopía, el único país independiente de África, donde murieron aproximadamente unas 15.000 personas porque utilizaron el gas mostaza que estaba prohibido por la Convención de Ginebra. Y aquí, concretamente, en el caso de Irún, se sospecha que Irún fue bombardeado con la intención no solo de destruir el centro de la ciudad, que para ellos era algo meramente anecdótico, sino fundamentalmente para advertir y amenazar a las autoridades francesas de que supiesen cuál es el futuro que les podía esperar si no accedían a las peticiones de Hitler y Mussolini. Que además en aquella época ni siquiera se planteaban apoyar al bando sublevado, sino que incluso Mussolini se planteaba colonizar España exactamente igual que lo que había hecho en Albania. Ahora, Irún fue bombardeado, está documentado. De Castro, eta Miguel. De hecho, el día 11 de septiembre a las 7 de la tarde aquí mismo tendremos otra conferencia que la darán Seguirujo y Koldo Salinas, precisamente sobre los bombardeos de la ciudad de Irún, bombardeos que ya están documentados y están catalogados. Eskerrik asko denoi etortzeagatik, bihar da Iraiak Post, tal día como ayer, hace 89 años, fue el final de la guerra
en la ciudad, que luego vino todo lo posterior. A las 12 del mediodía haremos un acto institucional en la Plaza de San Juan, a los que todos ustedes están invitados a participar. Se hará un pequeño monolito provisional, porque no tenemos ningún lugar de recuerdo en esta ciudad, de manera que cualquier ciudadano a partir de las 12 del mediodía hasta la noche puede ir a poner flores, velas o hacer el homenaje que estime oportuno en los alcubles del ayuntamiento. Y nos vemos el próximo martes con la conferencia sobre los irundarras en el Valle de los Caídos, que la dará Perilicuana, y el día 11 también aquí a las 7 sobre los bombardeos de Irún. Eskerrik asko eta gabon denoi.